Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, arrancamos hoy la clase terminando la semana ya. Eh, Ustedes han visto, les he puesto, les he compartido la clase de lo que es la unidad número 2 del programa, en donde los temas vinculados a la mirada de largo plazo, crecimiento económico, todas esas cosas, están contempladas en esa clase. De esa clase le está quedando una colita, digamos, final que es de una lectura sencilla, tanto en el texto de Brown y de Liach como en el texto de Mankiw, que es lo que está vinculado a los determinantes estructurales del crecimiento económico en el largo plazo, ¿no? Y el cambio tecnológico, capital humano, etcétera, etcétera, los conceptos que están vinculados a a invención y a innovación. Bueno, esas cuestiones, les voy a poner un video explicativo, breve, pero básicamente es un texto de lectura que va complementado con la lectura que yo les he dejado de un texto de Acemoglu, ¿no? Entonces, todo eso hace ahí una... Y otra cosa que se las quiero desarrollar en un video este, en aparte, digamos, es el álgebra de acumulación de capital, ¿no? Ahí hay una álgebra que por ahí está un poco confusa y me gustaría ponérselos en un video aparte, de tal manera que se comprenda, digamos, que se comprenda cómo se llega a esa fórmula, independientemente que lo importante de ahí es mirar esa fórmula final y donde uno puede extraer las conclusiones que están en el texto, ¿no? Es que uno acumula más capital, digamos, básicamente, cuando crece la inversión bruta en el país de un año para el otro. ¿Ah? Ese es el gran elemento que hace que el capital por trabajador crezca. ¿Ah? Entonces, ese gran desarrollo algebraico que sirve solamente como para que uno vea cómo se llega hasta ese número, hasta ese, no ese número, sino a esa representación final, que es un poco la intuición que uno tiene. Entiendo perfectamente y muchas veces uno tiende a preguntarse, uno agrega, suma y resta variables, ¿qué sentido tiene todo eso? Esa agregación de variables. Lo que tiene, el sentido que tiene es que uno en la intuición sabe que eso funciona así. La, la evidencia empírica, es decir, los datos que uno ve de la realidad, muestran que eso funciona de esa manera. Y lo que uno intenta con eso es encontrar una fórmula general que permita explicar eso de una manera sencilla, simple, axionómica, de tal forma que uno, mirando sola esa expresión, uno pueda ver lo que la intuición le está diciendo. ¿Ah? La intuición nos dice a nosotros que la gente compra menos de un bien cuando su precio es más alto y más de un bien cuando su precio es más bajo. Eso es intuitivo, lo sabe todo el mundo, hasta una persona, digamos, que no tiene formación académica ni ha pasado por la formación de la escuela primaria y secundaria, sabe eso, la intuición funciona por ese lado. Pero lo que nosotros hemos hecho en estos cursos es ponerle a eso un respaldo teórico. Entonces generamos la teoría de la demanda, generamos la teoría de la oferta, las firmas están más incentivadas a invertir y a producir para dado un nivel de precios de los factores cuando los precios de los bienes que venden son más altos, porque sus beneficios son más altos. Y eso que lo sabe cualquiera, intuitivamente cualquier empresario lo conoce, nosotros lo que hacemos es formalizar eso y armamos las funciones de producción, las restricciones presupuestarias de las firmas, todas las teorías que hay por detrás de los modelos de competencia perfecta o competencia imperfecta. ¿No? Entonces, el mismo rol que juega ese desarrollo algebraico es poner de una manera, digamos, que uno pueda respaldar lo que la intuición le dice que hay en el, en la forma en que los países acumulan capital. ¿Ah? De qué manera los países toman,
hay incentivos a la acumulación de capital. Entonces, hay más incentivos, el capital por trabajador crece más cuando, cuando la inversión en relación al stock de capital es más alta. Y naturalmente va a crecer menos cuando la tasa de depreciación sea más alta o cuando el crecimiento poblacional sea más alto, porque va a haber menos capital para repartir por unidad de trabajo. Pero eso está puesto ahí. Eso, de nuevo, se los debo como, como un desarrollo aparte. No está muy claro en esas filminas que hemos visto, no está muy claro, por lo tanto quiero dejarles eso, digamos, para que ustedes lo tengan. Les hago la aclaración, nadie les va a pedir, al menos de mi parte, nunca en un examen, que ustedes hagan ese desarrollo, pero creo que es útil saber. No, no es necesario hacer ese desarrollo. Sí, sí es necesario conocer de dónde salimos, qué es lo que buscamos y a dónde llegamos y cómo se interpreta ese resultado final. Eso sí es importante saber. De dónde vengo, qué es lo que estoy buscando cuando arranco y a dónde llego y qué me dice esa fórmula final a donde yo he llegado. Eso sí es importante. El álgebra en el medio es para entender el camino por donde hemos llegado. Bien. Dicho eso, vamos a ver la unidad número 3, ¿sí? La unidad número 3 es macroeconomía de corto plazo. Rápidamente voy a compartir un momentito nada más para ver la unidad 3. Sí, ahí tienen. Esa es la unidad 3. Macroeconomía de corto plazo, el ciclo económico, componentes de la demanda agregada, consumo, inversión, gasto, sector externo, equilibrio macroeconómico, enfoque clásico y keynesiano. Este tema en la bibliografía recomendada como bibliografía de lectura obligatoria están los capítulos 4 y 5 del texto de Brown y Liach y el capítulo 26 del libro de Mankiw. ¿Está? Por lo tanto, ustedes ya ahí les voy a una cosa que se las voy a poner, si puedo, sobre el final, porque yo termino esta clase y tengo otra, si puedo hoy, si no en el transcurso del fin de semana, es esa guía de lectura que les he puesto con la unidad 1 y la unidad 2, en donde uno más o menos los va ubicando en los textos qué cosas de cada uno son lo más central. De todas maneras, capítulo 4 y 5 enteros del libro de Brown y Leach, capítulo 26 entero del libro de Mankey. Eventualmente puede haber alguna lectura complementaria, pero se verá. Bien, vamos a entonces, en el contenido de la clase de hoy, vamos a empezar vamos a compartir la pantalla, eh, PowerPoint. Muy bien. Macroeconomía de corto plazo, pantalla compartida, bien, ahí estamos. Bueno, ustedes recuerdan en el capítulo anterior o en la clase anterior, lo que nosotros hemos visto es la mirada a largo plazo. Es decir, no nos ha interesado tanto qué pasa de un año al siguiente, de un periodo al siguiente, sino nos ha interesado mirar qué es lo que hace que algunas economías, por alguna razón, creciendo en el PBI per cápita, medio punto o un punto más que otras economías, ese pequeño diferencial al principio, cuando uno mira en el largo plazo, el diferencial que hacen es muy grande. Y en consecuencia, la pregunta que nos motiva a partir de esa observación es qué cosas son las que hacen que ese PBI, esa acumulación de capital por habitante o población, el capital por trabajador y el producto por habitante, el ingreso por habitante sean más altos, ¿qué es lo que genera? ¿Cuáles son los incentivos que hay ahí? Es lo que llamamos los componentes intrínsecos o endógenos y exógenos del crecimiento económico. Entonces ahí nosotros miramos un panel de países y digamos, a ver qué han hecho estos tipos para que les vaya bien. ¿Qué han hecho? ¿Qué en el largo plazo en el largo plazo, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho esta gente? Bueno, ha generado buenas políticas macroeconómicas, ha generado un conjunto de instituciones, entendiéndose como normas de conducta
y como formas de establecer las relaciones entre los individuos y el Estado y entre los individuos entre sí, una cultura en particular vinculada a la acumulación de capital, al emprendimiento, que ha hecho que se pudieran despegar del resto de los países. Hay instituciones de justicia que funcionan, los conflictos se solucionan de una manera ordenada. Bueno, todo lo que ustedes seguramente han leído. Hay un gran incentivo a la acumulación de capital humano, es decir, al entrenamiento y a la educación de los recursos humanos, a la, a la construcción de, no es el mejor término para la construcción, sino a que los seres humanos que habitamos, los individuos que habitan en esas geografías, sean individuos con un mayor nivel, digamos, de acumulación de capital humano en términos de salud y educación por habitante, un montón de cosas. Listo. Eso es lo de largo plazo. En el corto plazo, cosa que ya habíamos visto antes, lo que nos interesa a nosotros es mirar cómo cambia el PBI. Ya no el PBI per cápita, porque el PBI per cápita de un año al otro es posible que cambie muy poquito y no podamos ver, pero cuando nosotros miramos de un año al otro, lo que nos interesa es cómo cambia el PBI y naturalmente cómo cambian los componentes que, 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 que representan, digamos, el producto. Entonces, en este capítulo del libro de Brown y Leach y en esta unidad en particular de la asignatura, lo que vamos a mirar son las fluctuaciones económicas, es decir, qué pasa con la economía cuando uno la mira de un año al otro, pero en el largo plazo. La volatilidad del PBI en la Argentina y en el mundo, la explicación clásica y keynesiana. Aquí por primera vez vamos a introducir una cuestión de sesgo ideológico, por ponerlo de alguna manera. Digamos, dos escuelas que son las dos escuelas más representativas, llamémosle, o puesto de otra manera, las más publicitadas de la teoría económica, que es la escuela clásica y la escuela keynesiana, cuáles son los puntos de vista que tienen acerca de las fluctuaciones del producto. Y vamos a ver a lo largo del resto del curso, cuando abordemos un determinado tema, cuáles son las miradas que tienen ambas escuelas, ¿no? Los componentes de la demanda agregada y los componentes de la demanda agregada en la Argentina. Y ahí, cuando veamos los componentes de la demanda agregada en la Argentina, que es esto que está aquí, vamos a ver los datos para el año 2020. Los datos del INDEC para el año 2020, acomodados, digamos, y con los números reales que ha tenido y cómo se ha comportado la economía durante el año 2020. El objetivo de esto es intentar entender las fluctuaciones económicas en el corto plazo. Y aquí vamos, se denomina ciclo económico, cosa que nosotros ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? En una de los power anteriores, se denomina ciclo económico la sucesión de un periodo de expansión económica seguido de un periodo de recesión. Es decir, este grafiquito que ya lo habíamos visto, lo habíamos visto con otra formita, pero lo que teníamos era lo mismo, que a este periodo de caída se llamaba recesión, la, digamos, el punto de inflexión más bajo, en donde cambia la tendencia, digamos, se llama valle, ¿sí? Los puntos de inflexión más bajo. Ese periodo que se sucede a partir de un valle se llama periodo de expansión o de reactivación de una economía, de expansión o reactivación de una economía. El punto más alto, aquí hay otro punto de inflexión. Recuerden ustedes los puntos de inflexión de los gráficos, ¿no? Puntos de inflexión era donde las curvas, las curvas básicamente cambiaban el sentido. Entonces estaban decreciendo y pasaban a crecer. Esos eran puntos de inflexión. En este caso, un punto de inflexión, este es un mínimo, un mínimo relativo y absoluto, ¿se acuerdan? Mínimo relativo era en este intervalo, este es un mínimo, ¿no? Ahora, cuando uno mira todo este intervalo, este es un mínimo relativo, porque aquí hay otro mínimo que es absoluto, ¿no? Y este es un máximo, ¿no? Este es otro punto de inflexión,
Para recordar un poquito del análisis matemático, las primeras derivadas y las segundas derivadas nos indicaban cuando estábamos ante un punto de inflexión, ¿sí? En la primera derivada, lo llamamos punto crítico, y cuando veíamos la segunda derivada sabíamos si eso era un máximo o un mínimo. En la primera derivada lo único que podíamos determinar nosotros era el, el punto crítico y lo igualábamos a cero. Entonces ahí determinábamos cuál era ese punto. Después, bueno, esto lo que estoy viendo aquí es eso. Estoy viendo un mínimo y estoy viendo máximo y otro mínimo. Y ese es un ciclo económico, así se ocurren los ciclos económicos. ¿Cuál es el desafío? Que de nuevo lo que veíamos el otro día, que estos ciclos de expansión sean lo más largos posible y que estos ciclos de recesión o de caída sean lo más corto posible y que la amplitud entre el pico y el valle sea lo más corto posible, ¿no? O sea, que la economía rápidamente rebote y vuelva a montarse en un nuevo ciclo de expansión. Dice, bueno, es arbitrario indicar el momento inicial. Bien, fíjense ustedes, Argentina, actualmente. Uno, ¿qué sabe de la Argentina actualmente? Que si uno mira la Argentina, por ejemplo, del año 2020 al 2021, en este momento el ciclo es como que estuviera recuperándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2020 es un año en donde todos los motores de la economía han estado apagados. Entonces, sobre el cuarto trimestre del 2021 empezó a prenderse los motores, ¿sí? 2020, perdón, cuarto trimestre del 2020. Empezó a prenderse los motores, la economía y ha pegado un rebote y ha empezado a crecer. Vamos a empezar a encontrar a partir de los datos que veamos de abril y mayo, que son mayores que los datos que son mayores que los datos del año anterior. Entonces, si uno arbitrariamente eligiera el periodo 2020-2021, nosotros veríamos que estamos en este tramo. Ahora, si nosotros tomáramos un periodo un poco más largo, veríamos que el proceso de la Argentina es un proceso que la recesión todavía se mantiene, dado que nosotros no hemos llegado todavía a, este, a los niveles del PBI que teníamos antes de que comience el proceso recesivo. O sea, que la Argentina, cuando uno mira el largo plazo, cuando uno mira un periodo más amplio, lo que está viendo, digamos, es una economía que aún sigue el proceso recesivo. Entonces, esto es lo que dice cuando arbitrar e indicar cuál es el momento inicial. Se puede pensar que el ciclo económico comienza cuando la actividad se encuentra en un valle. Entonces uno puede decir, bueno, aquí en este punto arranca y lo medimos a partir de ahí. Bueno, eh, punto inferior al que precede el que sigue. Bueno, entonces el ciclo, digamos, podríamos medirlo desde aquí hasta aquí. Este sería todo el proceso, desde que arranca, cuando hace un pico y cuando vuelve al valle, ¿no? Entonces a partir de ahí comienza la expansión. Cuando comienza a caer se encuentra la recesión y el ciclo culmina cuando llega a un nuevo valle. Lo que acabamos de ver en el gráfico anterior y que ya lo hemos visto en una clase, no en la anterior, sino en la siguiente para atrás. Mírenlo cómo es el ciclo económico argentino tomado el periodo entre 1884 y el 2002, ¿no? O sea, esta es la tendencia y uno mira cómo se mueve el ciclo alrededor de la tendencia. Fíjense ustedes las ondas que tiene el ciclo económico, ¿no? O sea, los procesos, miren aquí, por ejemplo, en 1915-1920, la fenomenal caída que tiene. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, digamos, efectos de la Primera Guerra Mundial? Estamos viendo los efectos de la Primera Guerra Mundial, cómo se contrae el mundo y cómo le impacta a la Argentina en ese periodo de tiempo. Pero rápidamente la Argentina rebota y vuelve a crecer fuertemente para tener otra caída importante. Aquí estamos viendo esta caída, la crisis del 30, el crack de la bolsa de Nueva York y Londres y cómo impacta en el mundo.
Y fíjense aquí la crisis del año 2000, al final del gobierno de la Rúa y el principio del gobierno de Duhalde, lo que estamos viendo aquí. ¿Ah? La economía había hecho un pico sobre el año 98. Esto que vemos aquí, este pico que vemos aquí, es el año 98, ¿sí? Y a partir de ahí la economía, ¡fum!, se derrumba, ¿sí? Se derrumba la economía y empieza a recuperarse recién en el año 2003. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos, la volatilidad del ciclo de la Argentina es muy alta. ¿Ve? Se observa que Argentina es un país muy inestable o volátil. Bueno, a ver, chocolate por la noticia, ¿no? Eh, quien ha vivido en la Argentina los últimos 20 años, creo que todos los que estamos aquí hemos vivido en la Argentina en los últimos 20 años, puede dar cuenta de eso. Pasamos, digamos, de una economía que se recupera un año eh, a una economía que al año siguiente está cayendo. Y en general el ciclo económico en la Argentina está muy vinculado al ciclo político. El ciclo político es el año de elecciones, la economía se expande porque se expande el gasto, y en el año que no hay elecciones, la economía se contrae porque es el año donde los gobiernos terminan de o intentan hacer los ajustes que de la, del dilipendio que ha habido en el año anterior. Entonces el ciclo económico sigue el ciclo político. Normalmente años impares hay elecciones, por lo tanto ahí tiramos la casa por la ventana. Años pares no hay elecciones y en ese año, digamos, se hacen los ajustes en la economía. Eh, bueno, en los últimos años no ha ocurrido de esa manera, dado que, bueno, 2020, que hubiera sido el año de ajuste, ha sido el año de la pandemia, en donde el gobierno ha tenido que expandir fuertemente el gasto a propósito de que la economía estaba parada y ahí hemos visto, digamos, que la economía, si bien es cierto, ha caído, no ha caído por el ciclo político, sino ha caído porque todo estaba cerrado. Eh, Cuanto más grande es la diferencia entre los picos y los valles, el PBI es más volátil en una economía. ¿Cuál es el problema de la volatilidad del ciclo económico? Las grandes volatilidades tienen banquinazos muy fuertes. ¿Qué pasa cuando ocurre una cosa como esa? Cuando uno está creciendo, cuando la economía está creciendo, las empresas están demandando factores productivos. Fundamentalmente están demandando trabajo y capital. Entonces, en el proceso de crecimiento empiezan a observarse indicadores, especialmente los indicadores que mueven el amperímetro, que son la de demanda de trabajo. Ya vamos a ver en la próxima unidad es mercado de trabajo, ahí vamos a ver bien qué es demanda y oferta de trabajo, pero las empresas están demandando muchos empleados, la gente encuentra trabajo rápidamente, crecen los salarios reales, entonces la economía en un proceso de expansión disminuye la tasa de desempleo, aumenta la tasa de empleo, aumenta el salario, la retribución al trabajo, aumenta la capacidad de uso de las firmas y aumenta la inversión. Entonces, es el proceso, digamos, que todos quieren tener. Ahora, ¿qué pasa cuando la economía empieza a caer? El proceso es el contrario. Empiezan a apagarse las máquinas. Máquina que se apaga significa que hay horas hombre que ya no se utilizan, por lo tanto crece la tasa de desempleo, se frena el crecimiento del salario, los salarios reales entran a caer, eh, aún en economías estabilizadas, es decir, en economías en donde no hay proceso inflacionario, el salario real cae, es decir, en su conjunto empiezan a ocurrir aquellos problemas a los que nadie se quiere hacer cargo. El desempleo aumenta, es más, cuando uno pierde un trabajo es mucho más difícil ir al mercado laboral y conseguir rápidamente un trabajo para sustituirlo, y cuando lo encuentra un trabajo con un salario menor al que tenía antes, por lo tanto la calidad de vida de las personas empieza a caer. Entonces, cuando ocurren semejantes volatilidades en el ciclo, la caída del producto genera desempleo más alto y va dejando secuelas, digamos, que son como escalones a los cuales después uno cuesta volver y perforarlos. Esto es, si yo les digo, la Argentina en el año 73, 74, el nivel de producto per cápita era muy parecido al que tiene ahora, primera cosa que le estoy diciendo, que mal que estamos.
pero en ese momento lo tenía con 3% de la población pobre. En ese momento la población pobre era entre el 3 y 4% aproximadamente. En el año 75, en el año 75 alguien está con el micrófono abierto y me estoy escuchando a mí mismo. Bien. Reynoso Marian, usted tiene su micrófono abierto. Ahí está. Entonces, en el año 75 ocurre una crisis que se la conoció de ahí en adelante como la crisis del Rodrigazo, un ministro de Economía de apellido Rodrigo, Celestino Rodrigo, después de que había venido un ministro de Economía que había tenido un montón de controles de precios en la economía, precio máximo para esto, regulaciones para aquello, ¿verdad? La economía había empezado a generar, digamos, muchísima presión sobre muchos sectores. Viene este ministro Rodrigo, libera muchas de las variables y pega una devaluación fenomenal de como del 200%, y hay varios, a ver, déjenme que, miren, aquí tenemos el Rodrigazo. Este es el proceso del Rodrigazo que ocurre en alrededor del año 75 aproximadamente. No aproximadamente, es en el año 75. La economía había empezado a recuperarse, púmbate, cae. Entonces, ¿qué ocurre cuando empiezan las sucesivas crisis? Las sucesivas crisis va dejando un lastre de gente con desempleo estructural y gente bajo la línea de pobreza. Y hoy la Argentina, después de haber pasado ciclos de crecimiento como el del año, la década del 90 y como el periodo que va entre el 2003 y el 2007, básicamente, 2008, que son periodos de crecimiento alto, la línea de pobreza está por arriba y estructuralmente por arriba del 25%, con épocas críticas como las actuales en donde está cercana al 50%. Es decir, cada uno de los procesos estos de volatilidad y de caída va dejando como sedimentos que después es difícil perforarlo. Cuando la economía empieza a crecer y si los ciclos son muy altos y el crecimiento y el rebote es muy fuerte, empieza a ocurrir que empieza, bueno, de nuevo todo el proceso de contratación de mano de obra, todo, y muchas veces la economía, por falta de capacidad instalada en las firmas, hay cuellos de botella en determinados sectores, genera presiones de crecimiento de precios, que si bien es cierto, no son presiones inflacionarias estrictamente, ya vamos a ver sobre el final de la asignatura cómo ocurren los procesos inflacionarios, sí son periodos en donde hay cambios de precios relativos muy grandes. Entonces, el problema de la volatilidad es ese, ¿no? Cómo el uso de los factores productivos, fundamentalmente el factor trabajo, trae consigo problemas serios para la vida social y política del país. Fíjense ustedes, el ciclo económico de Argentina es la línea azul, comparada con la roja de Brasil y la verde de Chile. Fíjense cómo Chile hasta la década del 80, sí, hasta la década del 80 era muchísimo más volátil que la economía argentina. Fíjense que la línea verde, ¿ah? En general, fíjense que el ciclo ha ido acompañando el de Argentina, pero siempre por arriba cuando crecía y por abajo cuando caía. En la década del 80 hay una gran reforma económica, eh, hay un proceso recesivo muy fuerte y a partir de aquí la economía chilena empieza a recuperar permanente y sistemáticamente, se empieza a recuperar y uno mira el crecimiento de Chile en el largo plazo
y uno ve que los últimos 40 o 50 años la economía chilena ha crecido el nivel de producto per cápita muy fuertemente, han caído los niveles de pobreza muy fuertemente, sigue teniendo una deuda muy grande la economía chilena en términos de distribución del ingreso, pero ha logrado solucionar básicamente los problemas de pobreza en su población. La economía de Brasil también es una economía muy volátil. Latinoamérica en general ha sido una economía, son economías muy volátiles, pero la volatilidad de Brasil es mucho menor que la de Argentina. La línea roja es Brasil, ¿no? Menor que la de Argentina y menor que la de Chile. Fíjense que el recorrido alrededor de la línea este cero es mucho más cortito, ¿ah? Los tramos son mucho más cortos, ¿no? Entonces ahí eh, aquí tenemos comparado Argentina, línea azul, con Australia y España. Miren Australia, la línea roja, ¿tá? Y España, la línea verde, se comportan muy parecidos, las amplitudes de los ciclos son mucho más bajas. Miren la de Australia, ¿tá? No crecen muy por arriba de cero, pero tampoco caen muy fuertemente, mientras que Argentina cae y rebota y vuelve a caer y vuelve a rebotar permanentemente. Y esto, bueno, aquí estamos viendo la crisis del final del gobierno de Alfonsín, ¿no? Esta es la de la hiperinflación del 89-90. Y la recuperación de ese periodo, bueno, este, ahí es comparado contra economías centrales, ya no contra las economías latinoamericanas. Fíjense, dice, se observa que los ciclos en nuestro país son similares en magnitud a los países vecinos como Chile y Brasil. Sin embargo, en los últimos 10 años los ciclos en Argentina han sido más pronunciados. Argentina es bastante más volátil que países desarrollados como Australia y España, que comparten las características de ser países pequeños económicamente y abiertos al comercio internacional. Entonces, ahí tenemos, digamos, eh, la idea que está detrás del ciclo con alguna evidencia empírica de alguna evidencia empírica de cómo funciona el ciclo económico de Argentina respecto a 4 jurisdicciones distintas: Brasil, Chile, el vecindario, y España, Australia, países de desarrollo tardío como la Argentina, pero que ya están en niveles mucho más altos de PBI per cápita que Argentina. ¿Por qué ocurren las fluctuaciones económicas? ¿Qué hace que esto cambie? ¿Qué hace que ocurra una cosa como esta? Una de las cosas que ocurre, que puede ocurrir, es que cambie el PBI potencial. Es decir, ¿cómo cambia el PBI potencial? ¿Cómo cambia? Es porque aumenta el stock de factores productivos, fundamentalmente. ¿Ah? Y porque ocurre un cambio tecnológico. Ese es el segundo. Pero para ser claro en este aspecto y ver cómo ha ocurrido una cosa como esa en la Argentina, sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, finales del siglo XIX, Argentina, pensemos año 1853, ocurre la organización nacional, terminan las guerras internas de organización nacional, nos ponemos de acuerdo en 3 o 4 cosas y las escribimos. Y le llamamos a eso constitución. ¿No? Entonces nos ponemos de acuerdo, esto va a ser un país libre, vamos a ejercer la forma de elegir nuestra autoridades va a ser a través de un sistema democrático, vamos a estar abiertos al flujo de personas y de capitales, vengan todos los que quieran venir a habitar el suelo argentino, esto va a ser una república, va a tener 3 poderes, estos poderes se van a equilibrar de alguna manera para que no haya una acumulación excesiva de poder en ninguno de ellos. Este, nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Va a ser un país federal, dado que venimos de una organización en donde las provincias son anteriores a la nación, por lo tanto va a haber una organización de carácter federal. Las jurisdicciones nacionales van a tener cierta autonomía, y algunas cuestiones van a ser delegadas al gobierno nacional. Algunas cuestiones fundamentalmente en materia tributaria y otras en materia de provisión de bienes públicos.
Algunas van a quedar en cabeza de las jurisdicciones provinciales y municipales y otras van a ser derivadas a la nación. Bueno, ese pacto que nosotros le llamamos constitución, nos sirvió para que la Argentina tuviera el ciclo de crecimiento de 50 años más largo de la historia que se recuerda hasta aquí. ¿Qué hemos generado nosotros? Básicamente un crecimiento del PBI potencial, porque hemos tenido tres fenómenos que han venido a provocar un salto fenomenal en términos de la capacidad productiva que tenía el país. ¿Cuál ha sido el primer fenómeno que nosotros hemos visto? Es el crecimiento poblacional vía la inmigración. Argentina es una economía, un país que empieza a ser visto en la Europa pobre como un lugar interesante de destino de gente de mediana edad que estaba capacitada para trabajar y para trabajar en lo que nosotros teníamos como recurso abundante, que era la tierra. O sea, vienen españoles y vienen italianos, básicamente la gran corriente migratoria que tenemos sobre finales del siglo XIX y principio del XX, son Europa del centro. Es decir, vienen italianos, vienen españoles, hay inmigración alemana, pero básicamente de italianos y españoles. Y era gente que sabía hacer lo que nosotros necesitamos, gente de edad mediana, todos fuertes, gente en condiciones de trabajar, que van, se instalan en la zona fuera de las ciudades y empiezan a producir el campo. Y segundo fenómeno que ocurre como gran fenómeno es la incorporación de tierras que no se las podían usar porque estaban permanentemente ocupadas por los malones de indios, empiezan con la conquista del desierto a ser incorporadas al proceso productivo. Entonces se hace una revolución en donde teníamos mano de obra y teníamos tierra. Y a eso le agregamos un elemento que no es menor, que aparece por primera vez la posibilidad de enfriar carne. Normalmente nosotros teníamos el ganado nuestro, era ganado cimarrón, andaba libre por las pasturas de las pampas húmedas eh, y empiezan el apotrenamiento porque digamos, se podía faenar y la carne podía ser frisada, no frisada, congelada y transportada. Con lo cual empieza a ser rentable criar vacas dentro de superficies más chicas. Ya no se nos dejaba la vaca que anden deambulando. Entonces, por un lado, hay un gran crecimiento de la frontera agrícola, por otro lado, un gran crecimiento de la explotación pecuaria, fundamentalmente del ganado bovino, las vacas, este, los puertos, la infraestructura portuaria, los caminos, las telecomunicaciones, el teléfono, eh, la mano de obra, la inmigración, producen en la Argentina, fíjense ustedes, todos son incorporación de factores productivos, tierra, trabajo y capital. Producen en la Argentina un crecimiento del producto potencial enorme. ¿Sí? El periodo de mayor crecimiento de la economía argentina y el salto que da es fenomenal hasta el año 1930. En el medio hay obviamente oscilaciones, hay caídas, vueltas a crecer, pero cuando uno mira que la Argentina en ese periodo de tiempo estaba entre las 5 economías más ricas del mundo medido en términos de producto por habitante. De hecho, yo les decía en la clase anterior, hay un señor economista, ya creo que es fallecido, se llama Angus Madison, que se ha dedicado a armar series de productos de muchos países del mundo, tratando de recabar de manera inferencial cómo había sido el proceso y arma y en los últimos tiempos el proyecto Madison ha revisado los números los datos que tenemos en los últimos 2 o 3 años, que hay un periodo que va entre 1899 y 1901, en donde Argentina es el país más rico del mundo en términos de producto por habitante.
por encima de Estados Unidos, por encima de Inglaterra, que eran los países, las potencias dominantes en ese momento. No en términos de producto en bruto, sino de PBI por habitante. Entonces, ahí hay un claro elemento, digamos, un claro ejemplo de cómo la economía crece el producto potencial por la agregación de factores productivos. ¿Cuál es la otra manera que ocurre una fluctuación económica? Porque cambia el uso en la utilización de los factores productivos sin que se mueva el producto potencial. Esto ocurre generalmente cuando nosotros o la economía está cayendo y se liberan recursos, es decir, se apagan máquinas, se despiden trabajadores y hay desempleo y hay recursos ociosos en tierra y capital. O al revés, cuando el ciclo está creciendo, ¿sí? Y se empiezan a utilizar, digamos, una máquina que podría ser utilizada en un proceso de 24 horas, estaba siendo utilizada solamente en 8 horas. Es decir, esa firma tenía un 33% de la capacidad instalada usada. Entonces pasa a usar un ciclo nuevo de 8 horas. Para eso necesita contratar trabajadores. Y el ciclo, digamos, en vez de ser del 33%, pasa a ser del 66, 67% de uso con, digamos, se usa, no crece el stock de capital, no crece la cantidad de trabajadores, sino que las mismas máquinas que no estaban siendo usadas se usan en mayor intensidad y trabajadores que estaban desempleados pasan a estar empleados. La cantidad de factor no cambia, ni el factor fijo ni el factor variable cambia, pero sí cambia la cantidad que se usa de ese factor, que antes había quienes no trabajaban y ahora sí trabajan, tanto en máquinas, en tierras y en recursos humanos. Entonces, las dos formas en las que se producen las fluctuaciones son por cambios en el producto potencial o por cambios en la utilización de los factores que no afectan al producto potencial. ¿Mm? Y aquí vienen los dos enfoques que nos provee la macroeconomía. Un enfoque clásico y un enfoque keynesiano. El enfoque clásico nos dice que los ciclos en el producto, estas fluctuaciones en el producto, solo se explican por cambios en el producto potencial. ¿Qué es lo que está por atrás de eso? Que la economía, si no hay rigideces, esto es, si no hay cuestiones como prohibiciones de despido, ley de salarios mínimos, etcétera, etcétera, que hacen que los salarios no puedan ajustar cuando la economía está cayendo, cuando las empresas no puedan liberar mano de obra, cuando les está yendo mal, etcétera, etcétera. Cuando ocurren esas cosas, si no ocurrieran esas cosas, la economía, los precios de la economía ajustarían automáticamente. Es decir, que todas las situaciones de las firmas, de la firma no, todas las situaciones macroeconómicas son situaciones de equilibrio. No habría situaciones de desequilibrio. La economía no es, sino cada punto de precios y cantidades serían puntos de equilibrio. Y los salarios y los precios de todos los bienes y servicios ajustarían a la baja cuando el ciclo es recesivo. Por lo tanto, si empieza un ciclo recesivo y el salario pudiera ajustarse a la baja, las firmas contratarían o de alguna manera arreglarían con sus empleados para que en el ciclo recesivo los salarios sean menores y en el ciclo expansivo, como se necesita más mano de obra, los salarios crecerían, las firmas contratarían más personal, utilizarían más horas máquinas. Es decir, siempre estarían en equilibrio porque no habría ningún tipo de distorsión en el mecanismo de mercado. Entonces ese es el enfoque clásico. Como eso es así, lo único que puede generar un cambio en el ciclo es que cambie el producto potencial. Entonces, o la economía cae porque pierde factores productivos, o la economía, hay máquinas que se pierden, hay, por obsolescencia no se renuevan, o cae la población, o cae la fuerza laboral porque gente que estaba dispuesta a trabajar no quiere trabajar más. Lo que ocurre es que el producto potencial cambia y ahí se producen las fluctuaciones en el ciclo económico, más no porque ocurra esta cuestión como que hay gente desempleada pudiendo trabajar.
porque si la persona quiere trabajar, iría a trabajar, pero por salarios menores. ¿Sí? Ese es el enfoque clásico. En tanto, el enfoque keynesiano dice, mire, las fluctuaciones pueden ocurrir en el PBI, porque puede haber recursos ociosos, es decir, el PBI puede cambiar aún con recursos que están desempleados. ¿Sí? Entonces ahí dice, puede haber un PBI potencial que esté arriba y la economía comportándose, moviéndose por acá abajo. Porque como la economía tiene rigideces y fundamentalmente los precios tienen rigideces a la baja, los precios de la misma manera que suben, no bajan, y uno de los fundamentales precios que no baja es el salario porque hay acuerdos laborales, etcétera, etcétera. Es decir, la economía tiene rigideces que impiden que bajen los precios nominales de la economía. Entonces, las fluctuaciones pueden ocurrir con recursos desempleados. ¿Ah? Entonces, toda fluctuación o en general las fluctuaciones van a venir por cambio en la utilización de los factores, más no por cambio en el producto potencial, que eventualmente pueden ocurrir, pero que eso ocurre en el largo plazo. En el corto plazo solamente hay cambios por cambios en el uso de factores. Y ahí está la disyuntiva, los clásicos, el gran contrarrevolución, digamos, el enfoque clásico es el enfoque dominante hasta los años 30 más o menos. A partir de ahí aparece la revolución keynesiana, que ocupa un lugar central en la economía, hasta que hay un revival, un renacimiento del enfoque clásico cuando dice, no, miren, ustedes cuando hacen esa observación de que hay rigideces en los cambios, en los precios, ustedes están mirando solo la nominalidad, es decir, miran los precios nominales, pero lo que nos interesa en economía son los precios reales. ¿Ah? Entonces lo que nos interesa es el salario real, el tipo de cambio real. ¿Sí? Entonces, cuando miramos esos precios, esos valores reales, esos sí ajustan. ¿Ah? Aunque el salario nominal no ajuste, el salario real sí ajusta. Díganos a los docentes, por ejemplo, que hace 2 años que nos cambian nuestro salario nominalmente, pero siempre por abajo y bastante por abajo de la inflación. Entonces, nuestro salario real está cayendo. Nominalmente somos más ricos, en términos reales, nuestro salario cada vez compra menos bienes. ¿Ah? Entonces, la contrarrevolución clásica es decir, miren, dejen de mirar la nominalidad de la economía y pasen a mirar a la economía en términos reales. Lo que se mira, lo que interesa a los efectos del ciclo es el salario real, el tipo de cambio real, la inversión real, el consumo real y no lo nominal. Pero, bueno, ahí está siempre, permanentemente, el neo-keynesianismo también ha hecho nuevos planteos. Nada, yo les dejo esto aquí hasta aquí a nivel de título, porque vamos a volver sistemáticamente a la medida que vayamos avanzando, o sea, a ver cuál es la mirada clásica, cuál es la mirada keynesiana. ¿Dónde van a estar centradas las discrepancias entre el esquema clásico y el esquema keynesiano? Eh, Ustedes recuerden que nosotros hemos dicho en la primera o segunda clase que la economía es una economía que siempre es lo que produce, ¿sí? En términos de producto bruto, va a ser absorbido por alguna de las fuentes de absorción que tiene el producto que le llamamos demanda agregada. Es decir, todo lo producido va a parar a alguna de las fuentes de absorción de la demanda agregada. O lo consumimos los particulares, o lo compran las empresas a modo de bienes de capital y lo incorporan al proceso de producir, o lo compra el gobierno como gasto público, o se lo vendemos a alguien en el exterior, o parte de lo que nosotros producimos, de lo que nosotros consumimos, lo compramos afuera. Entonces, las fuentes por la cual se absorbe este producto vienen del lado de la demanda. O sea, la oferta va a ser igual a la demanda. La oferta es el producto, la demanda es el consumo, la inversión, el gasto y el sector externo. Del gasto del gobierno y del sector externo. O sea, ahí estaban, y eso es una situación de igualdad, de identidad.
más que de igualdad, de identidad. La identidad siempre se mantiene. Para los keynesianos, una caída en la demanda agregada, en estos componentes de la demanda agregada, si cae la demanda agregada, por ejemplo, cae el consumo, puede arrastrar a que el producto caiga por debajo del producto potencial. ¿Va? Entonces, vamos a tener un producto potencial que va a estar arriba y el producto obtenido va a estar por abajo. Va a decir, mire, la economía tiene rigideces, los salarios y los precios son de nuevo inflexibles a la baja, por lo tanto una caída en la inversión, una caída en el consumo, una caída en alguno de estos componentes va a hacer que la economía se despegue hacia abajo del producto potencial. Para los clásicos, la demanda agregada y el producto son siempre iguales. O sea que nunca va a ocurrir esa cosa que el producto va a ir por abajo del potencial, el producto obtenido va a ir por abajo del potencial, porque como la economía rápidamente va a ajustar vía precios a la nueva situación, siempre el producto obtenido va a ser igual al potencial. Ahí están planteadas, digamos, las dos corrientes en términos de ese dilema, llamémosle, o este, de esa equivalencia entre producido y demandado, ¿ah? Entre oferta y demanda de la economía, agregada de la economía. Bueno, a ver, nos tomamos 5 minutitos y seguimos luego la clase, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, gente, seguimos. Bueno, profe. Bueno, bueno, volvemos a la pantalla entonces que estábamos viendo. Bien, ahí estamos viendo de nuevo la pantalla, digamos, del PowerPoint, y ahí lo que tenemos nosotros son los componentes de la demanda agregada. Esta ya la conocemos, ya es familiar, ¿no? Determinantes de la demanda agregada. A ver, yo hablo de familiaridad porque yo descuento que todos ustedes vienen leyendo los textos que les venimos recomendando, que les vengo recomendando, que se lean. No se olviden que las clases son un complemento de los libros. Por ahí yo digo cosas en la clase, ¿sí? Yo digo cosas en la clase que a lo mejor no están en el libro, pero la sistematización, la organización y la tranquilidad con la que ustedes la van a leer en el libro no va a ser por ahí la velocidad y la vorágine con la que uno dice en la clase. Por lo tanto, recuerden, no alcanza solamente con la clase, es necesario leer los textos. Para eso, uno se toma el trabajo de indicarles capítulo por capítulo de los libros correspondiente a cada una de las unidades del programa. ¿Mm? Bien, entonces, determinante de la demanda agregada, el consumo privado, la inversión privada, el gasto público, cuando uno habla de gasto público, ahí sí engloba tanto el consumo público como la inversión pública. Después vamos a ver que uno puede agregar consumo público y privado en términos de lo que son bienes de consumo final, e inversión pública e inversión privada en términos de lo que es capital reproductivo, y exportaciones netas finalmente, ¿no? Que son la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, esto es lo que yo les decía un rato antes, ¿ah? Antes de que hagamos el corte. El debate entre clásicos y keynesianos se centra en la demanda agregada. Para los keynesianos, una reducción en la demanda agregada puede arrastrar al producto por debajo del potencial. No vamos a agregar nada más, ya lo hemos dicho, y para los clásicos la demanda agregada y el producto potencial son siempre iguales e iguales al producto potencial. La demanda agregada no puede caer por debajo del producto potencial. Esto ocurre de nuevo por flexibilidad de los precios de la economía.
Listo, ya está dicho todo lo que ya lo hemos dicho antes, así que no sigamos por ahí. Vamos a mirar ahora uno por uno los componentes de la demanda agregada para que veamos de qué manera, cómo se determinan y cuáles son las cosas que juegan detrás de cada uno de estos componentes. De hecho, a ver, estamos viendo aquí unas cuestiones muy primitiva, hay toda una literatura detrás de cada uno de estos componentes, hay toda una corriente que explica cómo se comportan y todo estudios econométricos y cada vez más aparece información respecto a ver, detrás del consumo lo que hay es comportamiento de consumidores. ¿Sí? No hay consumo como algo disociado de lo que los individuos hacemos todos los días cuando nos levantamos y hasta que nos vamos a dormir. ¿Ah? El consumo es una suma algebraica de muchos consumidores, que tomamos todos los días decisiones, ¿ves? Consumo de bienes y servicios como la compra de bienes y servicios para uso en el hogar. O sea, todas las compras que nosotros hacemos en bienes durables, no durables y en servicios. Es decir, aquí va la plancha, el lavarropa, el paquete de queso untable, el queso untable para desayunar, o la boleta del servicio de energía eléctrica o la entrada al cine. ¿Mm? Aquí están todos los bienes y servicios durables, no durables, bienes y servicios, y bienes durables y no durables. Entonces, pero la toma de decisiones de cada individuo, de cada familia, quiere decir que esta función consumo, que yo voy a ver una función agregada en donde está captando el consumo y por detrás de eso está captando todas las preferencias de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es y como las preferencias son manifestaciones propias del individuo, esto ya lo sabemos de la clase de microeconomía, no son agregables las preferencias entre la de Juan, la de Pedro y la de Diego, porque las formas de las funciones de preferencia no nos permiten que las podamos sumar. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es inferir cosas a partir de cómo ocurren los comportamientos de las personas. Más no podemos dar exactitud respecto a determinadas cosas, ¿ah? Porque hay gente por detrás. La gente hace lo que se le viene en gana, no lo que nosotros modelamos en un laboratorio. ¿Qué determina el consumo? Bueno, lo primero que determina el consumo es el ingreso. El consumo es, de hecho, dependiente del ingreso. ¿Y de qué ingreso? Es el ingreso que le queda al consumidor después de pagar sus impuestos o de recibir transferencias por parte del gobierno, en cualquiera de sus niveles. Las transferencias netas es el resultado, digamos, de la adición entre los impuestos y los subsidios que reciben las personas. Entonces, el ingreso disponible es el ingreso de las remuneraciones o el ingreso que proviene de la actividad profesional o de la actividad empresarial o de donde fuera, el ingreso de las personas menos los impuestos que pagan, ¿sí? Menos los impuestos que pagan, más las transferencias que reciben. ¿Ah? Entonces, eso va a determinar el ingreso disponible. Las transferencias son pagos que realiza el gobierno que no están atados a la provisión de un bien o a la prestación de un servicio. Por ejemplo, todos los programas de ayuda, de subsidios, etcétera, etcétera, son típicas transferencias. Las jubilaciones son transferencias. No hay contraprestación de trabajo o provisión de un bien por detrás de esa remuneración que paga. ¿Ah? Entonces, cuando uno mira el componente ingreso disponible de los individuos, es el ingreso bruto menos el impuesto que estamos pagando, los impuestos que afectan directamente al ingreso. ¿Ah? Por ejemplo, el IVA no es un impuesto que afecte directamente al ingreso. ¿Ah? Nosotros, el IVA está mezclado, disfrazado, tiene cosmética adentro del precio de los bienes. Entonces, pero sí el impuesto a las ganancias, por ejemplo.
¿Mm? Sí los impuestos sobre la propiedad, sobre los autos, el impuesto automotor, el impuesto a los bienes personales. Esos impuestos afectan directamente el nivel de renta de las personas. Eso se llama impuestos directos, mientras que los otros se llaman ad valorem, están metidos en el valor de los bienes. ¿Mm? Cuando nosotros con la renta disponible que tenemos vamos y compramos bienes y servicios, ahí tenemos, pero ahí la distorsión está dada en el precio del bien y no en el nivel de la renta que nosotros percibimos. ¿Ah? De hecho, cuando nosotros en economía miramos en realidad cuál es la renta efectivamente que el individuo, o sea, cuál es el ingreso o cuánto es el impuesto que uno paga al final de un periodo, contempla el impuesto incluido dentro de los bienes, más no es este el caso, ¿no? Bueno, las transferencias son pagos que realizan los hogares y el ingreso disponible puede ser, o sea, ¿cuál es la asignación del ingreso disponible? ¿Cuál es la asignación de la renta? Las personas con lo que nos queda de guita, ¿qué hacemos? O compramos cosas o la ahorramos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O compramos hoy o compramos mañana. El ahorro que está aquí, perdón, volvamos para acá. Esto que está aquí, como ese es ahorro, ¿no? El ahorro no es más que consumo diferido. Lo que yo estoy viendo aquí son dos momentos de tiempo diferentes. Consumo es lo que yo hago y compro en bienes y servicios hoy. Y ahorro es lo que yo compro en bienes y servicios en un momento que está más adelante en el tiempo. Un año, un mes, 10 años, 30 años. Cuando yo aporto, por ejemplo, a un fondo de retiro, independientemente del fondo, la jubilación, porque la jubilación tiene otro tratamiento, en este caso, cuando estaban las FJP era clásicamente un ahorro. En este caso, mis jubilaciones medio que no van a estar vinculadas con mis niveles de aporte ni nada por el estilo, sino ahora hay otro mecanismo del sistema de reparto. Pero cuando yo aporto a un fondo de retiro, lo que yo estoy haciendo es un consumo diferido. El día que yo me retire de la actividad, alguien me va a dar una suma de dinero mensual, anual, etcétera, etcétera, para que yo consuma. Y lo que yo he hecho en este periodo es, en vez de comerme todo el ingreso disponible, una parte me la como hoy y otra parte me la voy a comer en un periodo más adelante. ¿Ah? ¿De qué depende entonces? Lo primero depende del ingreso disponible, segundo depende de la tasa de interés. ¿Por qué de la tasa de interés? Porque si lo que está jugando en mis decisiones es el presente con el consumo de hoy y el futuro con el consumo de mañana, ¿se acuerdan ustedes cuando decíamos qué era la tasa de interés? ¿Es el pago por el dinero o es el pago por el tiempo? ¿Mm? ¿El pago por el uso del dinero o es el pago por el tiempo? Si lo que yo estoy haciendo aquí, claro, ¿se acuerdan que nosotros decíamos para poder acercar el futuro al presente no era lo mismo, ¿se acuerdan? Si yo le doy la plata para que se vayan de vacaciones o si le doy en enero que se la doy hoy, no es lo mismo. El tiempo juega, el tiempo juega. Por lo tanto, ahí hay, digamos, si esta asignación del ingreso disponible es un balance entre qué hacer hoy y qué hacer mañana, ¿sí? La tasa de interés va a estar intermediando entre el presente y el futuro. Si la tasa de interés crece, yo voy a tener más, o sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Es castigar el presente. Porque si la tasa de interés es alta, lo que me está induciendo a mí es a que ahorre. Quiere decir que yo estoy valorando el futuro, ¿sí? Y estoy quitándole valor al presente. La tasa de interés más alta hace que yo de la renta disponible use más en el ahorro o tenga más incentivos a ahorrar que si la tasa de interés es baja. Si la tasa de interés baja, yo estoy valorizando más el presente que el futuro. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es incentivando o encontrando incentivos a comerme todo el ingreso disponible, buena parte del ingreso disponible en el tiempo.
Entonces hoy me lo como porque no tengo ningún incentivo a ahorrar, dado que no le doy valor al tiempo, dado que este mercado no le da valor al tiempo porque la tasa de interés es baja. Entonces, la tasa de interés nominal, ya sabemos la diferencia entre nominal y real. La tasa de interés nominal, la tasa porcentual entre el valor de evolución de un préstamo medido en pesos y el monto original. Mientras que la tasa de interés real es la diferencia porcentual entre la cantidad de bienes que pueden comprarse en el momento de la devolución del préstamo, al momento de devolverse, y la cantidad de bienes que podrían comprarse con el momento original del préstamo al momento de concederse. ¿Qué significa eso? Que ahí hay inflación en el medio. La tasa, aquí fíjense, 1 más R es la tasa de interés real, es el resultado de la tasa de interés nominal sobre, ¿sí?, la tasa de inflación. El pi que está aquí es la tasa de inflación. Entonces la tasa real, cuando yo miro la tasa real, a la nominal le tengo que quitar la inflación. Entonces, si yo tengo una tasa de interés nominal del 35% que me paga el banco, lo que yo me tengo que preguntar es cuál es la inflación que hay en ese momento. Si la inflación es del 40%, la tasa real es menos 5. Quiere decir que hay un fuerte incentivo a que yo me consuma toda la renta disponible. No hay ningún incentivo, porque cuando yo al inicio del periodo yo tenga 100 pesos, ¿sí?, y lo pongo a una tasa nominal del 35% anual, al final de ese año yo voy a tener 135 pesos. La canasta de bienes que yo compraba con 100 pesos al final del periodo, si la tasa de inflación es 40%, esa canasta de bienes que al principio valía 100 va a valer 140. Quiere decir que yo he perdido 5 puntos como consecuencia de haber puesto ese dinero. Si yo me comía los 100 pesos al principio del periodo, yo era feliz por 100 pesos. Vamos a suponer que el consumo sea sinónimo de felicidad. Entonces yo era feliz por 100 pesos al inicio del periodo. Al final del periodo, para que a mí me compense el nivel de felicidad, me tiene que dar 140, que es lo que a mí me permite consumir la misma cantidad de bienes y servicios que consumía al principio. Me da 135, quiere decir que vos me has robado 5% de felicidad. ¿Se entiende el concepto de felicidad? Por favor, no seamos literales. Lo que quiero es graficar el concepto de la tasa de interés en términos nominales y en términos reales. Hoy, por ejemplo, si uno tiene 1.000.000 de pesos y va al banco y lo pone en un plazo fijo, el plazo fijo hoy le va a pagar más o menos 35% anual. Si uno anualiza la tasa de inflación ¿cuál ha sido la tasa de inflación? A ver, que ayer publicó el INDEC. 4,10. Perfecto, 4%. muy bien. 4,1. Si uno anualiza esa tasa, ¿qué valor le está dando de inflación? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? La tasa de inflación la tasa es como un interés compuesto, ¿no? Entonces, si uno anualiza el 4,1, lo que uno tiene que hacer es 1.04 elevado a la 12. Lo que me está dando a mí es una tasa de inflación del 60%. Si uno anualizara, o sea, si todos los meses repitiéramos 4,1, yo tendría una tasa de inflación del 60% en un año. El mes pasado, ¿se acuerdan cuánto ha sido la tasa de inflación? No abril, sino marzo, ¿cuánto ha sido? 3,8 creo, pues. 4,8. 4,8 ha sido el mes de marzo. Entonces, si uno anualizaba el 4,8, creo que da algo así como el 70. Déjenme que vuelvo a hacer el cálculo. Sí, 75,5. O sea que estamos con inflaciones anualizadas a los valores mensuales que están dando, que están muy por arriba del 60%. Si uno mira, por ejemplo, no lo que esto es lo que yo le estoy diciendo, si uno proyecta el valor de hoy. Si uno mira la inflación de los últimos 12 meses para atrás, es decir, tomando de
marzo de, tomando desde abril del 2020 a abril del 2021, la inflación anual, ese valor anual ya está por arriba del 45%, creo que, 43, 45%. ¿Qué quiere decir eso? Y se lo voy a dar ahora con precisión para que estoy viendo, estoy recurriendo a la página. Usted no ve la página del INDEC, pero yo estoy abriendo la página del INDEC en el, en el, en el navegador, ¿no? A ver, miren. Ahí está, este es el último informe que ha salido ayer del INDEC, índice de precios, volumen 5, número 15, abril del 2021. Aquí vamos a ver los principales. Variación mensual, es decir, esto es abril, variación interanual 46%. Es decir, esto es medido abril 2020, abril del 2021. Variación acumulada, esto es medido enero 2021, abril del 2021, 17,6. ¿Va? ¿Está claro? O sea, si yo voy al banco hoy y el banco me ofrece pagarme, lo que el banco me está ofreciendo es pagarme hoy un año 34%. Si yo miro cuál es la tasa, si se repitiera este 4,1 todos los meses, los próximos 12, me va a dar 60. Y si se repitiera lo que ha pasado en los últimos 12 meses para atrás, me va a dar 46. Quiere decir que en cualquier circunstancia yo estoy con tasas negativas. ¿Sí? En cualquier circunstancia estoy con tasas negativas. Entonces, eso es fundamental, digamos, porque lo que me está mostrando ahí, lo que me está mostrando es cuánto yo estoy valorando el presente y cuánto estoy valorando el futuro. Entonces, esa es la diferencia entre la tasa de interés nominal y la real. Hoy no hay ningún incentivo a ahorrar, ningún incentivo a ahorrar. Más bien todos los incentivos están dados hacia dos lugares. Un lugar es la demanda de bienes de consumo y el otro, aquel que tenga un excedente por arriba de lo que consume todos los días, esto no se va a ir a ahorro en pesos, se va a ir a ahorro en bienes, es decir, a más consumo, o en alguna otra especie sustituta del peso. Esto es a dólares o alguna especie que le permita mantener el valor real del ingreso que ha sacrificado en el momento actual. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra cosa va a depender el consumo, la función consumo de qué otra cosa? Del ingreso futuro que yo espero obtener. ¿Qué significa eso? Bueno, es un gran aporte de Friedman de la década del 60, creo que es decir, miren muchachos, ¿saben qué? Nosotros no consumimos solamente por el ingreso de este periodo, nosotros consumimos por el ingreso de todos los periodos que van a venir hacia adelante. Ejemplo, si por algún motivo yo hoy cambio de trabajo y dejo de trabajar, no sé, en la universidad y voy a trabajar a otro tipo de emprendimiento en donde me pagan el doble, ¿sí? Y yo sé que voy a empezar a trabajar a partir de dentro de 2 meses. Hoy yo soy más, si uno mira intertemporalmente, uno mira todo el periodo hacia adelante, ¿sí? Lo que yo voy a decir es que yo en todo el periodo hacia adelante voy a ser más rico porque yo voy a tener ingresos nominales y reales más altos. Por lo tanto, yo hoy empiezo a consumir más. Hoy empiezo a consumir más. Yo, como miro hacia adelante, ahora lo grave de esto no es cuando yo veo hacia adelante y estimo que yo voy a consumir más y consumo hoy más, que yo voy a tener más ingresos y que hoy consumo más. Lo grave de esto es que cuando yo percibo que hacia adelante voy a ser más pobre, de alguna manera en el futuro, ya sea y aquí espera, es decir, cuáles son mis expectativas. El futuro es incierto. Yo puedo tener un pronóstico, pero no tengo ninguna certidumbre. Si yo espero que en el próximo periodo, mes, año, década,
mi ingreso por alguna razón va a ser menor, hoy consumo menos. Y si hoy consumo menos, hoy contraigo la economía de alguna manera porque compro menos bienes y servicios. Hoy. Ese es el gran resultado de la función consumo intertemporal, que la gente toma decisiones de ajustes a sus ingresos, a sus consumos, sobre la base de lo que supone que va a ocurrir con su ingreso en el futuro. Léase, si yo percibo que el gobierno a futuro no le va a cerrar el déficit fiscal, y como no le va a cerrar el déficit fiscal, va a tratar de financiarse de alguna de las fuentes de financiamiento. Léase, tomar créditos en el exterior, cerrado, nadie nos presta un peso. Seguir emitiendo y va a ser difícil porque implica inflacionar más la economía. Por lo tanto, lo que yo espero que si el gobierno no ajusta es que me cobren más impuestos en el futuro. Es decir, lo que yo estoy pensando es que mi ingreso disponible en el futuro va a ser menor. Hoy ajusto mi consumo. Hoy. No espero a que el gobierno haga eso. Formo mis expectativas respecto a lo que yo creo que el gobierno va a hacer. ¿Está? Ejemplo clásico, año 99, termina el gobierno de Menem, todos estábamos pendientes de que el gobierno de la Alianza venía de la Rúa, sabíamos que el final de la convertibilidad, que ese periodo de convertibilidad tenía un serio problema que era un desfasaje fiscal de 3 puntos del producto. Es decir, el déficit fiscal en ese momento era 3 puntos del producto. Miren el despelote que tenemos ahora, que tenemos 8 puntos del producto, en ese momento teníamos 3 y era de órdago. ¿Qué es lo que uno suponía que iba a hacer el gobierno de la Alianza? Era hacer un ajuste por el lado de el gasto del sector público. El sector privado no podía hacer más esfuerzo porque venía ya de casi un año y medio de recesión. La recesión había empezado sobre el final en el último trimestre del 98 y todo el 99. Entonces, el tema era que no iba a haber margen para un ajuste por el lado de los impuestos y el ajuste tenía que venir por el lado del gasto. Asume de la Rúa presidente, machinea ministro de Economía y se manda una fenomenal reforma del impuesto a la ganancia conocida como la tablita de machinea. ¿Qué es lo que ha hecho? Es generar que el ingreso futuro de nosotros sea menor. Como el ingreso futuro iba a ser menor, en ese momento la gente tomó la decisión de dejar de consumir. Conclusión, la economía que venía a los tumbos se cayó fuertemente en el 2000, el 2001 produjo todo lo que ya conocemos, digamos, o habremos escuchado. Conclusión, la gente formó las expectativas sobre la base de los ingresos. Todos los periodos hacia adelante vamos a ser más pobres. ¿Verdad? Entonces ya hoy dejó de consumir. En conclusión, la función consumo dice determina los valores del consumo agregado para los distintos valores de ingreso disponibles, la tasa de interés y el consumo futuro esperado. Y aquí tenemos nuestra forma general de la función consumo, va a depender de forma positiva del ingreso disponible y del ingreso esperado. Es decir, crece el ingreso disponible y crece el ingreso esperado, crece el consumo. Crece la tasa de interés, cae el consumo porque la gente tiene más incentivo a ahorrar. Es decir, es cuando la gente percibe que el futuro es más valioso que el presente y por lo tanto me voy al futuro con mis ingresos. Con mis ingresos. Mi consumo lo llevo de hoy para mañana. Inversión. ¿Está? Hasta ahí lo que es la función consumo. Vamos con la inversión. En la clase anterior, la que les he dejado grabada, ahí veíamos cuáles eran los incentivos, digamos, cómo se formaba la demanda de inversiones. Que ustedes se acuerdan que la demanda de inversiones, las empresas compraban bienes de capital hasta el punto en donde el valor del producto marginal, descontada la depreciación, se igualaba con la tasa de interés de mercado. ¿Ah? O sea, cuando comparábamos el rendimiento de la inversión con el costo alternativo, la mejor oportunidad disponible que teníamos, que era ir con esa misma plata y ponerla en un banco. Entonces, la función de inversión es inversa en tasa de interés. De nuevo, esto es a los efectos de la inversión. Si la tasa de interés sube, ¿sí? Yo no tengo y cuando aquí hablo de inversión, ojo, aquí hablo de inversión, de lo que estoy hablando es inversión en bienes de capital. ¿Ah? No estoy hablando de inversión financiera.
Estoy hablando de inversión en bienes de capital, en equipo, máquina, infraestructura, edificio que compran las firmas para producir más bienes y servicios. No es recursos que la gente ahorra en forma de títulos, bonos, acciones, etcétera, etcétera. Eso no. Inversión aquí, cuando hablamos de eso, estamos hablando de la inversión real. Por lo tanto, si crece la tasa de interés, yo tengo menos incentivo a hundir capital, es decir, a ponerlo en recursos físicos y más incentivos a ponerlos a ponerlo en el sector financiero, en el banco. ¿Ah? Entonces, cuando la tasa de interés es más alta, cae. Recuerden ustedes la formulita esa, el producto marginal del capital, por el precio del bien sobre el precio del bien de capital, menos, menos menos la depreciación, la tasa de depreciación. Las empresas tenían incentivos a seguir invirtiendo a la medida que eso fuera mayor a la tasa de interés de mercado. Paraba, o sea, el punto en donde las empresas paran de invertir es cuando se igualan esas dos tasas. Cuando se igualan esas dos tasas, ahí paran. ¿Sí? Ahora, si la tasa de interés de mercado crece, el valor RS crece, quiere decir que o sube la productividad marginal del capital de alguna manera, ¿sí? La tasa de depreciación no puede subir, es la que es, ¿sí? O baja el precio de los bienes de capital, pero algo tiene que ocurrir. Ahí hay mayor incentivos a ir hacia el mercado financiero más que al mercado del sector real. ¿Ah? El mercado donde se invierten en máquinas, equipos, infraestructura. ¿Ah? Eh, Gasto público. Bueno, incluye todas las compras y bienes que realiza el gobierno. Solo se hace referencia a las compras de consumo e inversión y el gasto público depende de la decisión del gobierno. Será como una variable que el mismo puede manejar para influir sobre fluctuaciones económicas. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Es que el gasto público es como algo autónomo, que no está determinado endógenamente dentro de la economía. Ustedes se fijan, tanto consumo como inversión, consumo depende de un precio, que es la tasa de interés, y de la productividad, que es la capacidad que tiene los bienes de capital de producir más bienes. O sea, son cosas que ocurren dentro de la economía. El consumo depende del ingreso disponible, es decir, de la renta de equilibrio, de la tasa de interés y del ingreso futuro. Son cosas que se determinan dentro de la economía. Mientras que el tratamiento que aquí en este modelo muy sencillo le damos al gasto público es una cosa autónoma, es decir, es como una variable con una constante. El gobierno determina en el presupuesto a finales del año 2020 cuál iba a ser el gasto del año 2021. Y ese gasto ocurre, tomémoslo así en este modelo muy sencillo, de manera independiente de lo que ocurre en el resto de la economía, del producto y de todo lo demás. Naturalmente, cuando uno mira la fuente de financiamiento del gasto, si la economía cae, la recaudación del gobierno cae y el gobierno va a tener que ajustar el gasto público siguiendo el recorrido que haga el producto. De la misma manera, hoy están descorchando champán con el precio de la soja a $600, porque eso genera un 30 y pico por ciento, 33, 35% de retenciones en dólares, y eso genera más recursos para el gobierno, y eso eh, implica que el gasto va a ser más alto porque el gobierno tiene otra fuente de financiamiento. Pero entonces entendamos que el gasto público es, y aquí tenemos, ve, impuestos y el rectángulo, digamos, esto por el lado de los ingresos y esto por el lado de los gastos. Los gastos vienen en transferencia, vienen en inversión, caminos, hospitales, escuelas, represas hidroeléctricas, consumo público, teléfono, hoja de papel, luz, sueldos. Y esto es el ingreso del Estado. Normalmente en la Argentina los impuestos no alcanzan a financiar todo el gasto, por lo tanto me queda este cachito de déficit fiscal. Si no fuera así, si nosotros tuviéramos más ingresos por el lado del Estado que más ingresos que gastos,
este déficit pasaría aquí, ¿sí? Este déficit pasaría aquí como inversión financiera del gobierno. El gobierno pondría esta plata en algún banco, en un plazo fijo, alguna colocación, no es que está en la bóveda de la casa de gobierno o en la casa rosada y de ahí van sacando billetes para gastar. El gobierno normalmente... Entonces, este cuadrito estaría del otro lado. Normalmente la Argentina en los últimos años está de este lado, de lo que nos falta, no de lo que nos sobra. El resultado fiscal, la diferencia entre lo que recauda el gobierno y sus erogaciones totales. Si es positivo, el gobierno obtiene un superávit fiscal, ahorro de recursos. Si es negativo, el gobierno incurre en un déficit fiscal que deberá financiar de alguna manera. El resultado fiscal es la recaudación total de impuestos menos la suma de las transferencias y el gasto. Entonces aquí tenemos resultado fiscal, ¿sí? Impuestos menos transferencias más gastos. Entonces, lo que pase aquí es que esto sea mayor que cero, menor que cero o igual a cero. Me quedan las exportaciones netas, es decir, por un lado, lo que yo le vendo al mundo de lo que no consumo internamente, de algunas cosas, una parte pequeña, por ejemplo, no sé, nosotros al mundo le vendemos trigo de lo que nos sobra, carne de lo que no consumimos internamente, y soja casi todo, ¿no? De lo que se produce soja en la Argentina, el 95% prácticamente se va afuera del país, en forma de grano en menor medida y en forma de derivados de la soja, aceite, lecitina, etcétera, etcétera, en mayor medida, pero todo se va al país. Prácticamente nada de la soja queda para consumo doméstico. Esto se vende al exterior. En general, lo que nosotros le vendemos al exterior son commodities, por lo tanto, a precio internacional. Esto es, están dados por mercados que transan todos los días. El precio de la soja todos los días se determina en los mercados, fundamentalmente en el gran mercado de commodities, que es el mercado de Chicago, ¿no? Ahí soja, maíz, café, trigo, ¿no? Todo eso ocurre ese intercambio genera un precio a nivel internacional y nosotros ese precio lo tomamos como dado. El determinante central de las exportaciones, precio vigente, será el costo de producción. Cuanto mayor sea el precio en relación con el costo, más conveniente resultará exportar. Es una cuestión elemental. Y en el caso de las importaciones, el monto de las importaciones se relaciona con la insuficiencia de la producción local. Es decir, todo lo que nosotros producimos no alcanza para satisfacer los consumos que nosotros queremos, por lo tanto necesitamos abastecernos de otro mercado que no sea el mercado interno. La cantidad importada dependerá del cociente precio-costo de los productos que se importan. Cuanto mayor sea el precio de los productos que se importan en relación al costo de producirlos aquí, habrá más capacidad para reemplazar esas importaciones por producción local. A ver, ¿esto qué significa? ¿Cuál es la salvedad de esto? Que esto es para productos que pueden ser producidos localmente o podemos comprarlos en el exterior. ¿Sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a un bien que solo puede ser comprado en el exterior, no está la posibilidad, al menos en el corto plazo, de que la producción local sustituya a la producción extranjera. Mientras que si yo puedo optar entre una camisa que la compro producida en la Argentina y una camisa que la compro producida en China o en Italia, mientras que el precio de la camisa italiana y el precio de la camisa china crezcan, ¿sí? Va a haber más incentivo que se la produzcan aquí. ¿Por qué? Si somos tomadores de precios de camisas, va a haber más incentivo a que la industria local produzca esas camisas, precio más alto. Mientras que si el precio cae, va a haber menos incentivo que la industria local las produzca. Y lo otro que el tipo de cambio, recuerden que el sector externo juega las exportaciones, juegan las importaciones, pero juega el tipo de cambio. Es decir, cuando yo miro el precio internacional, yo lo voy a medir, lo voy a tomar ese precio medido
medido en alguna moneda extranjera. En el caso de los precios internacionales, casi todos los bienes se cotizan en dólares. ¿Cómo se mide la relación precio-costo? Se necesita lo que se llama el tipo de cambio nominal. La cantidad de moneda nacional que se necesita para comprar otra. Hoy, el tipo de cambio nominal es el oficial, está en el orden de los 100 pesos, ¿sí? Y el blue, paralelo o como se llame, está en el orden de los 153 pesos, si no recuerdo mal haber leído antes de empezar la clase. Es decir, que ese es el tipo de cambio nominal. Yo voy al Banco Central, quiero comprar un dólar, si voy por el canal formal, es decir, porque tengo alguna importación para hacer, el Banco Central me va a dar ese dólar a 100 pesos. Y si no, el Banco Central no me va a vender y me compro un arbolito 150. Pero el tipo de cambio nominal es al que yo puedo comprar con moneda local una unidad de la moneda extranjera. Para todas las monedas va a haber un tipo de cambio. Si uno mira el euro, va a haber un tipo de cambio, el euro andará en el orden del tipo de cambio nominal, unos 115, 117, por ahí, 120, por ahí debe andar el euro. Generalmente hay una brecha de entre un 15 y un 20% entre el precio de dólar y el precio a euro. Va a haber contra las monedas de los países limítrofes, contra el peso chileno, contra el uruguayo, contra el real, contra el guaraní, creo que se llama la moneda de Paraguay. Bueno, contra todas las monedas va a haber un tipo de cambio, ¿no? Y se ajustan todas juntas. Si la moneda local nuestra contra el dólar se devalúa el 10%, contra todas las monedas se va a devaluar el 10%. Porque de lo contrario, yo podría hacer triangulación de moneda. Compro peso contra una moneda barata, la moneda barata contra dólar y gano diferencia. Cuando se ajusta todo. Para arriba, para abajo, se ajusta todo. Salvo cuando hay diferencias entre las monedas. Por ejemplo, dólar contra euro. El dólar contra euro, el dólar viene perdiendo valor. El gobierno de Estados Unidos el año pasado ha impreso muchísimos dólares como producto de la crisis de la pandemia. Eso se está reflejando hoy en que el dólar está perdiendo frente a monedas fuertes como el euro. En consecuencia, ahí hay una devaluación del dólar contra el euro y ahí aparece entonces de golpe, nosotros tenemos si compramos un dólar nos cuesta 100 pesos y si compramos un euro 115. Y mañana, como se devalúa el dólar contra el euro, compramos un dólar cuesta 100 pesos, compramos un euro, cuesta 117. Pero porque la diferencia ha sido en la relación peso-euro y no en la relación peso-dólar o peso... perdón, la diferencia ha sido en la relación dólar-euro. Entonces nosotros terminamos pagando más caro un euro, pero porque la relación dólar-euro es la que ha cambiado. Entonces, el tipo de cambio nominal es el que nosotros tenemos cuando vamos a comprar con moneda local, moneda extranjera. Sin embargo, dice, y aquí esto es fundamental, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la relación entre los precios locales y los internacionales, es decir, lo que se conoce como el tipo de cambio real, ¿no? Entonces, el tipo de cambio real, de nuevo, en la economía la nominalidad no determina nada. La nominalidad no determina nada. Lo que nos interesa en términos reales. ¿Cuántas unidades de bienes extranjeros podemos comprar nosotros con el tipo de cambio que tenemos? Y aquí juega el P estrella, son los precios internacionales, el P de aquí abajo del denominador son los precios locales y el E es el tipo de cambio nominal. Entonces yo voy a tener los precios internacionales de algo, 600 dólares la tonelada de soja, el tipo de cambio local, 100 pesos por dólar, 600 por 100, ¿sí? Va a ser 60.000. 60.000 pesos es lo que yo voy a recaudar, digamos, o que el tipo de cambio, el precio de la soja al tipo de cambio nominal. Una tonelada de soja al tipo de cambio nominal. 100 pesos el tipo de cambio nominal, 600 pesos la tonelada de soja. 600 dólares la tonelada de soja. 600 dólares
por 100 pesos el dólar, quiere decir son 60.000 pesos la tonelada de soja. Ahora, el tipo de cambio real es cuando yo lo divido a los precios locales. Entonces, yo miro los precios locales y el poder de compra que tenga esa tonelada de soja al tipo de cambio nominal es lo que me va a determinar el tipo de cambio real. ¿Mm? Esto es lo mismo que mirar el tipo de cambio. Yo saco, si de esta ecuación lo corro a los precios internacionales para acá y me queda el tipo de cambio nominal sobre el nivel de precios locales, lo que yo estoy viendo aquí es como si el E, el tipo de cambio, fuera un bien más en la economía. Entonces yo miro qué ha pasado con el precio del vaso respecto al índice general de precios de la economía. Entonces yo tengo un vaso que valía 100 pesos a principios del año y vale 120 pesos a finales del año. Y los precios de toda la economía, o sea, quiere decir que el precio del vaso aumentó el 20%, pero los precios de toda la economía han aumentado el 30%. Quiere decir que el tipo de cambio vasos ha caído, porque lo que hay abajo en el denominador ha crecido más que lo que creció el numerador. Lo de aquí a 130, empezaron ambos siendo 100, y este al final del periodo fue 120 y este al final del periodo fue 130. El tipo de cambio medido en vasos, ¿sí? Ha caído. El tipo de cambio real. Bueno, esto es lo mismo cuando uno mira en términos de bienes internacionales. Por lo tanto, uno muchas veces dice, el dólar ha aumentado, pero aumentó menos que la inflación. Por lo tanto, hay pocos incentivos a vender porque se ha hecho más caro. El tipo que produce en la Argentina paga bienes y servicios a los precios locales y lo vende a precios internacionales multiplicado por el tipo de cambio nominal. Entonces, si el tipo de cambio nominal se ha actualizado poquito, los precios locales han crecido mucho, ¿sí? Quiere decir que tus costos se han hecho más grandes y los ingresos, que es el precio internacional que vos recibes por el tipo de cambio, han bajado. Quiere decir que vos son más pobres aún vendiendo cosas al exterior. ¿Se ha entendido el concepto? Sí, profe. Le quería preguntar algo. Diga, hable. ¿Qué es lo que determina ese tipo de cambio? Más que nada el nominal, o sea, la diferencia entre nuestro peso y el dólar, por ejemplo, esa brecha que En hay. la Argentina el gobierno todos los días fija la pauta, el Banco Central fija cuál va a ser el precio del dólar todos los días, el nominal, esto fija el gobierno, esto fija el gobierno. El E grande, el E mayúscula fija el gobierno todos los días. Entra en el ámbito financiero y mira el movimiento del tipo de cambio que generalmente se exhibe en la pizarra del Banco Nación, es el tipo de cambio que determina el gobierno. ¿Está? O sea, eso es un precio regulado en la economía. Es un precio regulado en la economía. Uno de los tantos precios regulados es el del tipo de cambio. Los otros dos P, el P estrella y el P de aquí abajo, el del denominador, el P estrella son los precios internacionales de las cosas, de lo que sea. Entonces vos tienes el precio internacional del soja, del maíz y de algunas cosas cuyo precio no se pacta en mercados porque no son commodities. Entonces vos quieres comprar no sé, una máquina para excavación que la venden en Alemania, eso tiene un precio, pero que no es el precio, no hay una pizarra. Vos tienes que hablar con el proveedor y preguntarle cuánto vale y $1,500,000. Bueno, listo, ya vuelvo. Eso es lo que está aquí arriba en el numerador. Y lo que está abajo en el denominador es lo que acabamos de ver nosotros en el informe del INDEC. Son los precios de todos los bienes y servicios de la economía. ¿Mm? Entonces ahí vos tienes ¿qué es lo que interesa de esto? Lo que interesa de esto es la dinámica más que el valor puntual en el momento. La dinámica es, si los precios si vos tienes esto, el E, vamos al caso extremo, vamos a suponer que el gobierno ha fijado el tipo de cambio. La convertibilidad, si ustedes se acuerdan y han escuchado, pues todos ustedes o no habían nacido o eran chicos,
muy chico, la convertibilidad era un régimen de tipo de cambio fijo y preestablecido en el tiempo. Un peso, un dólar. O sea que yo sabía que en el tiempo E iba a ser 1. E iba a ser 1. P estrella es lo que es en el mercado internacional. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo, vamos a tomar la soja. El gobierno de la Rúa se va del gobierno con la soja valía $125. Entonces yo tenía que un productor de soja por tonelada le pagaban 125 pesos, porque el tipo de cambio era 1, 125 por 1, 125 pesos. El P de abajo eran los precios internos de la economía, lo que ocurría aquí. Si bien es cierto que estos precios eran muy próximos a cero, ¿sí? Ya habían, digamos, durante el periodo de la convertibilidad había habido cambios en precios relativos. Entonces, ¿qué pasaba? Esto era fijo, ¿sí? Esto se movía y esto también se movía. Esto se caía muchas veces y había caído mucho los precios internacionales. En conclusión, digamos, el tipo de cambio real de la economía era cada vez más bajo. Lo mismo ha pasado, digamos, sobre el segundo mandato de Cristina Kirchner. El periodo que va entre el 2011 y el 2015, el gobierno fijó con el tipo de cambio, los precios de la economía estaban creciendo mucho y el precio de lo que nosotros vendíamos, si bien es cierto, ya no estaba en los ciento y pico, no estaba en los 600 que llegó en el momento del primer gobierno de ella. En consecuencia, esto que en el numerador caía, esto del denominador crecía mucho y esto que está aquí estaba fijo. El E grande estaba fijo. En consecuencia, el tipo de cambio real era cada vez menor. Lo mismo pasó durante el gobierno de Macri. Esto que está aquí arriba, en el numerador, estaba quieto o cayendo. Lo que está en el denominador creciendo fuerte, los precios internos crecían mucho y esto estaba casi fijo. Macri asume, hay una devaluación que lleva el tipo de cambio nominal a 15 pesos aproximadamente y en el transcurso de 2 años, con inflación que rondaba en el 30% anual, el tipo de cambio pasa entre el 2015 y el 2017 de 15 a 17 pesos. O sea, escasamente había crecido un 10%. ¿Sí? 10, 12%, mientras que los precios internos habían crecido un 50% o más. Y los precios internacionales estaban fijos. En consecuencia, el tipo de cambio real cae. Y si el tipo de cambio real cae, hay menos incentivo para exportar. Y si uno mira la serie de exportación de la Argentina, durante ese periodo de tiempo hay mucho incentivo para comprar en el exterior porque es barato y poco incentivo para venderle al exterior porque el tipo de cambio real, la retribución que reciben los productores locales caía. ¿He contestado la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, eh, ahí está explicitado un poco esto que estábamos diciendo. ¿Ah? Ahí, cuanto más bajo es el nivel de los precios locales en comparación a los internacionales, más posibilidades habrá de exportar. Si aumenta el tipo de cambio real, quiere decir que se encarece el precio de los bienes que comercia la Argentina en comparación, que es lo que determina los costos. Bueno, y la función de las exportaciones netas se determina como una relación, digamos, positiva del tipo. Las exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones menos importaciones. Si el tipo de cambio real es más alto, va a haber más incentivo a exportar y menos a importar. Quiere decir que es positiva la relación esa. Y bueno, vamos a dejar ahí nomás, dado que es la hora. Eh, y la clase que viene la tenemos el día martes, ¿es así? Déjenme que revise el calendario. La clase que viene la tenemos el día... No, en realidad tenemos el día, nosotros cierto, tenemos una sola clase. Bueno, lo que Los queda de esta viernes. materia, sí, tienes razón, lo que queda de esta materia lo paso en un video, porque queda muy poquito. Entonces, lo que queda, no de esta materia, de esta unidad, lo paso en un video de tal manera que el viernes que viene, cuando tengamos clase, ya arrancamos con la unidad 4. ¿Estamos? Bueno, profe. ¿Alguna Profe, pregunta que quede de esto?
Listo, gente. Nos estamos viendo el próximo viernes entonces. Chao, Bueno, profe. profe, Buen fin de gracias. semana para todos y a los que rinden la semana que viene, mucha suerte. Gracias. Chao, profe. Saludos. Chao, que anden bien. Chao, profe, hasta luego, profe.